Hola a todas y a todos, ¿cómo les va? Feliz viernes. Nosotros estamos muy contentos de poder acompañarlos a través de la televisión pública pampeana, nuevamente con Estudiar Cuidándonos. Estamos firmes acompañándolos con diversos contenidos, con muchísimo material que el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa les ofrece a través de la pantalla de Canal 3 y a través de todos los recursos virtuales para acompañarlos en estos momentos tan particulares y para que se siga con el vínculo pedagógico y el transcurrir de este ciclo educativo con todas las particularidades que estos momentos tan sensibles nos ofrecen. En el día de hoy vamos a compartir diálogos en cuarentena. Se trata de un ciclo de entrevistas donde se ofrecen puntos de vista vinculados a los desafíos justamente de la continuidad educativa en el medio o en el marco de una pandemia. Es un trabajo realizado por la Universidad Pedagógica Nacional, acompañado por Edu.ar y el Ministerio de Educación de la Nación. Hoy vamos a escuchar la palabra y vamos a ver cuáles son las reflexiones que da sobre este tema el Ministro de Educación de la provincia de La Pampa, Pablo Marcione, y también la Subsecretaria de Educación de la provincia de La Pampa, Marcela Ferrusberger. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo que busca conocer los desafíos y oportunidades que diferentes actores relevantes del mundo educativo encuentran hoy en su tarea cotidiana por garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. En este caso, Adrián Caneloto, rector de la UNIPE, entrevista al Ministro de Educación de la provincia de La Pampa, Pablo Marcione. En estos tiempos de cuarentena, cómo la provincia de La Pampa lleva adelante la continuidad pedagógica de los estudiantes y cómo los docentes se están vinculando con ellos. Bueno, mira, el tema de la pandemia es una situación inédita que nos ha agarrado a todos por sorpresa en cuanto a la urgencia de dar respuesta. Y es como que en un inicio nos encargamos de la urgencia de garantizar el alimento en las escuelas de jornada completa y en las escuelas hogares, de ver la manera de organizar la llegada de las actividades escolares a los niños, niñas y jóvenes en los distintos puntos de la provincia con sus distintas realidades. Una de las primeras medidas que tomamos fue hacer un tipo de resolución que le dio la posibilidad a los equipos directivos de cada institución que determinaran cuál era la mejor manera de organizarse. En algunos casos se hizo a través de un sistema de WhatsApp o un sistema similar, en otros a través de la virtualidad, con Classroom o con Zoom. Nosotros subimos en la página de Estudiar Cuidándonos, que es la página provincial, tutoriales para poder desarrollar todas estas herramientas, para poder desarrollarlas de manera también segura. Y por supuesto, en algunas localidades y en algunas zonas de las ciudades, llegando con soporte papel, porque o no tenían buena conectividad, o no había directamente conectividad, o no tenían las herramientas tecnológicas que le hubieran permitido acceder a las actividades escolares de esta manera. Para garantizar estas cuestiones también se sostiene en las escuelas los fondos necesarios para que tengan para gastos de funcionamiento, aunque los chicos no estén yendo a la escuela, y con esos fondos se pueden desde comprar útiles, hacer fotocopias, comprar tóner en las escuelas que tienen su propia fotocopia, pagar cadetes para llegar a todos los alumnos, pero qué sé yo, en el oeste provincial son los propios directores de los establecimientos los que agarran la camioneta de la escuela hogar y se recorren capaz 250, 300 kilómetros por día, distribuyendo la mercadería y las actividades escolares y después las recuperan. En otros lugares había un veterinario que hacía ese trabajo en los campos y fue el que nos llevó el material, en otros los bomberos, en algunos lugares nos ayudan los intendentes. La llegada de las actividades realmente está garantizado en un porcentaje altísimo de distintas maneras. Por supuesto que de alguna forma esta pandemia logró lo que no podíamos lograr de otra manera, que es empezar a incorporar la tecnología en el sistema educativo. Hoy tenemos reuniones de funcionarios a través de Zoom, hay
aulas virtuales en que las directoras de nivel trabajan con las coordinadoras, que las coordinadoras trabajan con los directores de escuela, se van habilitando espacios de aulas virtuales entre docentes y alumnos, estamos trabajando de la Dirección de Tecnologías en un sistema, nosotros tenemos un sistema que se llama Voz por Voz, que entre otras cosas estamos ya terminando de que el secundario y la primaria en porcentaje ya amplio empiecen a hacer registro virtual y no esté más el registro de asistencia a papel, que habilita en ese mismo programa subir actividades que la escuela quiera mostrar, desarrollar, tenemos gracias a eso nominalizado a todos los estudiantes de la provincia, pero costaba mucho avanzar. Hoy a través de ese sistema Voz por Voz se está desarrollando algo muy similar a un WhatsApp que queremos ver de generar los usuarios, que va a permitir transmitir también con los alumnos materiales, filmaciones, fotos, documentos, y al mismo tiempo que el profesor pueda ser de moderador del grupo. Eso estamos ya en los momentos finales para trabajar. Pero a veces también las dificultades vienen por la realidad social. Nos encontrábamos con padres que tienen un celular con 4 hijos en distintos niveles y de repente todo el mundo le mandaba las tareas, después no las podían imprimir, no podían solucionar ese elemento, así que en esos casos, por supuesto que teníamos que recurrir después o a los cuadernillos que enviaba Nación o a la propia producción provincial que también se podía sacar en soporte papel y se acercaba. Y eso fue un poco lo que empezamos a trabajar, te diría, en una segunda etapa, donde empezamos a escuchar. En una provincia chica nosotros tenemos contacto en todos lados, entonces te llega la información de todos lados, a tratar de acordar la regulación de la forma en que las actividades escolares lleguen y a tratar de priorizar determinados contenidos, porque por ahí nos encontrábamos que había un profesor de educación física, no sé, mandaba 51 páginas en un PDF de historia de los Juegos Olímpicos y a la madre no le bajaba, ni siquiera le descargaba en el celular. Entonces empezamos a hacer un trabajo un poco más fino, de tratar de que cada escuela coordine los materiales a llevar, que tuviera en cuenta que en cada familia por ahí había más de un chico que estaba yendo a la escuela y que todos recibían tareas. Eso es la segunda etapa. Se hizo una carta que fue destinada a equipos directivos, a docentes y a familias, que se distribuyó en todas las escuelas. Las escuelas a su vez se la hicieron llegar a las familias en forma de video, en forma directamente de PDF, en las radios que están funcionando en varias de las escuelas de la provincia, se leyeron y las leían los distintos docentes explicando el sentido que tenía para quitar un poco la presión a los papás sobre la evaluación, porque tenían pánico de que estuvieran evaluando a los chicos en base a lo que ellos le estaban transmitiendo y eso les generaba una presión extra, o de no poder manejar la cantidad de actividades escolares que estaban recibiendo y que se les hacía muy difícil, algunos porque era de los que le tocaba trabajar, otros porque no tenían por ahí el capital cultural para acompañar a sus hijos en estas tareas, y otros porque estaban desbordados, porque tenían que garantizar la comida, porque tenían adultos mayores por los que preocuparse, porque la realidad es que la situación afecta a todas las familias de diferentes maneras. Así que ahora estamos en un proceso de empezar a recuperar el trabajo que los alumnos y los estudiantes están desarrollando en la casa, analizarlo para empezar en el mediano plazo a pensar un poquitito en cómo vamos a seguir y en ir ajustando con algunos lineamientos que quiere bajar el Ministerio sobre a qué cuestiones prestarle más atención para ayudar un poco en este ordenamiento en algo que por ahí es novedoso para todos y a todos nos cuesta adaptarnos. Pablo, aprovecho, nos quedan 5 minutos, pero te quería hacer una pregunta. Coincido con vos en que uno lo que escucha es que hay como una progresión. Se empezó de una manera, después se fue complejizando, se fueron desplegando más herramientas, tanto de los ministerios como de los propios docentes. Para muchos, como para todos nosotros, Zoom era una palabra inexistente y de repente empezó a ocupar un espacio enorme y lo usamos todos los días.
Te hago una consulta respecto de la vuelta. ¿Cómo te imaginas esa vuelta? Y si te imaginas que la tecnología vino para quedarse, no para reemplazar a la escuela, lógicamente, pero sí para aumentar las cosas que se pueden hacer en la escuela o para reemplazar algunas cosas que se pueden hacer virtualmente, como vos lo decías, una reunión, un encuentro mismo desde la gestión, ¿no? Uno puede hacer reuniones a distancia y eso no genera ningún inconveniente. Sí, sin duda, yo creo que sí, que la tecnología llegó para incorporarse definitivamente en la escuela. Lo que antes eran excepciones que uno utilizaba quizás en las pensiones áulicas de algún centro de formación profesional o del Instituto de Formación Docente, que a veces se hacían en estas extensiones áulicas de una sede en una localidad donde funcionaba un aula virtual. Hoy se ha generalizado en los docentes, hoy se ha generalizado, te diría, en los chicos que ya conocían algunas herramientas, pero le encuentran la posibilidad de relacionarse con el colegio, con la escuela a través de estas herramientas. Quizás lo que más nos costaba era a los adultos adaptarnos a esta realidad. Yo creo que sí, que la tecnología se va a quedar sin reemplazar a la escuela, como bien decís, pero que se va a quedar, que fue una prueba de fuego y que tuvo aceptación en líneas generales. Uno empieza a encontrar situaciones que no se hubiera imaginado de otra manera, muy interesantes. Los videos nos llueven a nosotros de las experiencias con docentes en pueblos del interior, cómo llegan con la enseñanza, desde usar, qué sé yo, las barajas para enseñar a contar, o cómo ayudan a alfabetizar con letras y en base a un cuento, o los docentes contando un cuento a través de una sesión de Zoom a chicos de jardín de infantes, eso también. Y también me imagino esa vuelta manteniendo una lógica con lo que está pasando ahora. Nosotros no podemos, cuando volvamos al aula, decir, bueno, ahora se terminó todo lo que vivimos, volvemos a la normalidad y actuamos como si nada hubiera pasado. Me imagino con un lineamiento teniendo en cuenta toda la experiencia esta que estamos teniendo y los lineamientos que se están bajando en cuanto a cómo analizar en este intercambio que vamos a tener con los estudiantes, a ver cómo fue el proceso que vivieron mientras no estuvieron en el aula, respetando esa misma línea y pensando, por supuesto, de acá a diciembre, no como que son dos momentos distintos, sino es todo uno para llegar a diciembre y generar después las estrategias necesarias para reforzar quizás aquellos chicos que están en el pasaje de un nivel a otro, o aquellos que tuvieron más dificultad en el desarrollo de la tarea, nosotros estamos pensando inclusive en situaciones como decir, trabajar las escuelas de verano durante todo febrero en aquellas escuelas que consideremos que hay que reforzar todo el trabajo que se vino haciendo este año. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Pablo. No, por favor. Unos minutos, pero la verdad que está muy bueno. Te agradecemos. De acá lo que nosotros estamos viendo es un poco eso que vos contás. Por un lado la progresividad, por otro lado que la bimodalidad vino, me parece, para quedarse, que eso va a ser productivo, mucho más de lo que imaginábamos, y que se zanja una vieja discusión que también es un poco ridícula entre los que creen que la tecnología va a reemplazar la escuela y los que no quieren saber nada con la tecnología. ¿No? Vamos a ir por un camino del medio que me parece que va a estar bueno. Después habrá que aprender a hacer crecer ese piso pedagógico tecnológico. Eso va a llevar tiempo, pero es un buen punto de partida con todas las malas noticias que nos trae este momento. Así que, sí, y además nos ayuda mucho a recrear la relación de la familia con la escuela, que era algo que a nosotros nos volvía loco y realmente ha facilitado mucho, hay mucho intercambio, el docente explicándole al papá, el papá esperando la devolución del docente y trabajando con los chicos, conocer también la actividad escolar desde otro lado, que no la conocían, en eso también. Bueno, Pablo, muchas gracias. No, gracias a vos, nos vemos. Dale, hablamos, un abrazo. Hasta luego. Chao.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de este ciclo que se llama Diálogos en Cuarentena y que busca conocer los desafíos y oportunidades que hoy encuentran en su tarea cotidiana diferentes actores relevantes del mundo educativo, buscando garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. Hoy entrevistamos a Marcela Feuerswenger, subsecretaria de Educación de la provincia de La Pampa. Muchas gracias por este rato que nos estás dando a la Universidad Pedagógica Nacional. Para nosotros es un gusto contar con vos en este ciclo que estamos iniciando. Y bueno, lo que quisiéramos preguntarte en primer lugar es, ¿cuáles son los desafíos que ustedes están ahora encontrando en lo que implica la continuidad pedagógica en las escuelas de la provincia, en este contexto de encierro, de cuarentena, ¿no?, generalizada que estamos viviendo, ¿sí? ¿Cuáles son esos desafíos que a ustedes las interpela, y bueno, cuáles son los instrumentos, digamos así, que están llevando adelante para poder llevarlos a cabo, ¿no?, enfrentarlos? Bueno, mira, Erwin, si me permitís, te haría, porque son como distintos momentos y distintos desafíos. Desde el momento que se declaró la cuarentena, ya por el 16 de marzo, nosotros nos armamos para, lo primero que dijimos fue hay que sostener el vínculo pedagógico en un proceso de 10 días, 15 días de clases que se había iniciado. Y en ese momento, el vínculo pedagógico consistía en salir y llegar a todos los alumnos de todos los niveles y modalidades con lo que la escuela tenía preparado, con lo que los docentes, los directivos tenían en sus secuencias didácticas, fue habilitar esto. Inmediatamente, porque a esto además se le sumó la situación de los comedores escolares, entonces esos primeros 10 días fue organizar los niños que iban a los comedores escolares, que por supuesto no podían ir, cómo distribuíamos esa comida, cómo llegábamos con los materiales, no teníamos una precisión de los niveles de conectividad, los chicos que podían trabajar con conectividad, sin conectividad, así que esos primeros días fueron críticos, caóticos, pero ordenados en el sentido que llegamos a todos. Inclusive en esas viandas que distribuíamos, encontramos también una manera de llegar con las actividades a un importante número de niños y niñas en toda la provincia. En los dos centros urbanos más importantes que tenemos en la provincia, lo hicimos desde lo que nosotros denominamos nivel central, desde las áreas de gobierno. En los municipios, con la colaboración de el intendente y todo su equipo de trabajo de los distintos municipios de la provincia. A la semana, bueno, por supuesto nos dimos cuenta que ese esquema de trabajo había que modificarlo, porque esto iba para mucho tiempo, ¿no? Que había que reforzarlo, que había que mejorarlo, que tampoco llevar la vianda, las actividades con la vianda no era garantía, era presencia, pero era estar llegando, pero no había un contacto directo, un vínculo, ese vínculo pedagógico. Era cubrir la primera necesidad. Los siguientes 10 días de la cuarentena, por supuesto que nos organizamos mucho mejor. También en ese tiempo se fue generando contenido propio. El Ministerio desde hace mucho tiempo venía generando contenidos en los distintos niveles y modalidades, pero como parte del sistema también lo teníamos en el nivel o en la modalidad, entonces fue armar un nuevo sitio, paralelamente a lo que iba haciendo el Ministerio Nacional con el sitio Seguimos Educando. Nosotros en la provincia de La Pampa creamos el sitio Estudiar Cuidándonos. Y allí concluyeron actividades, producciones que el Ministerio ya tenía, más
algunas experiencias de formación docente que habíamos hecho con producción de materiales de los docentes, con aportes de algunas instituciones. Marcela, yo quería consultarte también qué de todo esto que ahora está teniendo lugar y que es tan novedoso para los padres, para las madres, los alumnos y sobre todo los docentes también que están trabajando desde sus casas, ¿qué pensás vos que de todo esto va a quedar después, una vez que volvamos a la normalidad? Mira, hay cosas que creo que se instalaron para bien, y parto desde lo vincular, como te decía. Me parece que esto permitió llegar a otro conocimiento entre familia y escuela, un vínculo necesario. Me parece que, y ojalá esto haya llegado para quedarse, no quiero decir que no estaba, pero no de la manera que nosotros lo estamos viendo ahora. Porque hay un reconocimiento mutuo de hoy, del lugar de la familia y del lugar de la escuela, y a mí me parece que ahí hay algo sumamente valioso, porque es valorarse cada uno desde el lugar que cada uno debe ocupar, ¿no? Y que la familia ahora está ocupando un lugar excepcional también. Así que bueno, ahí hay algo que ojalá haya llegado para bien y para quedarse. En lo que respecta al uso de la tecnología, me parece que se sucedieron algunas cosas. Digo, desde hace años se vienen dando formación en formación docente continua, formación para docentes, en la apropiación y la utilización de las herramientas tecnológicas, y vimos que en 48 horas hubo una apropiación inédita. Pero tampoco me parece que de esto hay que hacer un abuso. Es como decimos también nosotros acá, con las reuniones con Zoom, con las reuniones, bueno, también creo que hay que regularlo, que hay que ordenarlo. El uso de la tecnología en las clases puede suplantar, pero creo que va a seguir siendo, debería ser la herramienta que se utilice, que acompañe el proceso de enseñanza-aprendizaje y que acompañe a la presencialidad. Creo que es un proceso que siempre quisimos que sucediera y ahora irrumpió de golpe. Porque si hay algo que es irreemplazable es el aula, la clase, el contacto, ese vínculo, esa explicación. Bueno, Marcela, te agradecemos muchísimo todo este rato que nos has brindado para conversar sobre la realidad y los desafíos que están enfrentando ustedes en la provincia de La Pampa. Y bueno, hay que seguir trabajando, te agradecemos mucho y bueno, hasta la próxima. Gracias a ustedes, gracias. Gracias. Ahí compartíamos entonces las reflexiones del ministro de Educación de la provincia de La Pampa, Pablo Maxione, y también de la subsecretaria de Educación, Marcela Feuersberger, cómo proseguir con este sistema educativo en marcha, con el ciclo escolar en un contexto de pandemia. El Ministerio de Educación de aquí de la provincia de La Pampa, además de esta propuesta televisiva, tiene muchísimo material que seguramente ustedes ya conocen, ya han navegado en nuestras plataformas. Nosotros siempre, antes de despedirnos de este espacio televisivo, les recordamos cuáles son: nuestro Instagram, Ministerio de Educación La Pampa, nuestra fanpage, nuestro sitio web www.lapampa.edu.ar y también el sitio estudiar.lapampa.edu.ar. De esa manera nos seguimos acompañando y nosotros seguimos brindándole mucho material y contenido para que ustedes puedan apropiarse de él pedagógicamente y también puedan enriquecerse allí en su casa. Nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí por la pantalla de Canal 3 en Estudiar Cuidándonos.